Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a los miércoles de la energía en el aula de la Cátedra de Energía Biesgo, el aula de la energía de la Cátedra de Energía Biesgo. Quiero comenzar, por supuesto, dando la bienvenida y agradeciendo al profesor Luque que esté esta tarde con nosotros para dar una conferencia sobre la energía fotovoltaica y el papel que juega o que va a jugar o que está jugando, no sé muy bien qué verbo conjugar, quizá todos, en el desarrollo de las energías renovables. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño resumen, un breve resumen de lo que ha sido la actividad del Aula de la Energía durante estos 2 años, porque esta semana se cumplen 2 años desde la puesta en marcha y, por lo tanto, sin distraerles demasiado del objetivo de la asistencia, sí que me gustaría comentar algunas cuestiones, Esta es la charla ya número 16 en estos 2 años, en este tercer año que comienza. Han pasado por este aula casi 1.200 personas de forma presencial directa, lo cual yo creo que es un éxito. Y, por supuesto, hay otras tantas que han visto los vídeos que tenemos publicados de todas las ponencias y que están disponibles en YouTube y a los que pueden acceder a través del aula de la Cátedra de Energía Biesgo. Por lo tanto, si hay alguna de las charlas a las que no han podido asistir, yo les animo a que visiten la página web y vean las actividades que desarrolla la cátedra y, en concreto, el aula, Bueno, me gustaría también agradecer y aprovechar esta oportunidad, por supuesto, para agradecerles a todos ustedes que estén aquí con nosotros los miércoles cuando hacemos estas charlas divulgativas, por supuesto a los ponentes que nos ayudan a transmitir todo este conocimiento que está relacionado con con la energía en general, pero sobre todo con la idea de acercar, vamos a decir así, el conocimiento de la energía a la sociedad en general, que es lo que persigue el aula, Quiero extender también el agradecimiento a todo el equipo de la cátedra del aula, que, por supuesto, al director, a Alberto, pero a todos los que hacen posible que el aula funcione, al Ateneo, que nos recibe aquí cada vez que organizamos una charla, y, por supuesto, a Biesgo, que es quien patrocina la cátedra en primera instancia y el aula en particular, y que hace posible que estas conferencias puedan tener lugar, Por lo tanto, ya digo, mi agradecimiento a todos. Bueno, pues no me extiendo más y paso ya a hacer un breve recorrido para situar cuál es el objetivo de esta charla, porque, como les comentaba, las charlas tienen diferentes perfiles. Hemos organizado charlas con un carácter muy técnico, que incluso hemos llevado a las escuelas de ingenieros, a la Escuela de Ingenieros Industriales o a la Escuela de Náutica, y otras charlas tienen un carácter más divulgativo, o incluso en algunos casos lo que tratamos son temas, vamos a decir, tangenciales, es decir, la aplicación, por ejemplo, de las energías renovables a proyectos de países en desarrollo, y yo creo que aquí es donde la fotovoltaica es una herramienta básica, porque tiene la virtud de que puede funcionar conectada a la red o puede funcionar de forma aislada, y esa la hace una herramienta muy poderosa para ser utilizada en proyectos, sobre todo, ya digo, en países en vías de desarrollo donde la infraestructura eléctrica es muy limitada, y esto ya digo es lo que le da una gran versatilidad. Solo por darles algún dato, repasaba el otro día, y en la base de datos del Banco Mundial, en datos del año pasado, en datos del 2017, pues de los 7.500 millones de personas de este planeta, pues básicamente el Banco Mundial estima que menos del 88% tiene acceso a la electricidad, y eso significa que prácticamente casi 1.000 millones de personas no tienen acceso a la energía eléctrica de ninguna manera, Con el desarrollo que tiene, ya digo, la población del planeta y el acceso cada vez más universal a los recursos, es previsible, y esto nos lo contará el profesor Luque, pues primero parece de sentido común que todos quieran tener acceso a las commodities. Esto parece solemnizar lo obvio, pero hay que ponerlo de relieve. Y lo segundo es que, claro, si toda la población de este planeta quiere tener acceso a la electricidad en las mismas condiciones que lo tenemos nosotros ahora, en términos, podríamos hablar de energía por habitante y año o similar, pues es evidente que hay un problema de contención de recursos muy grave, y este problema, pues digamos, o se resuelve con energías sostenibles o no va a tener solución. La solución será muy complicada,
Por lo tanto, ya digo, la energía fotovoltaica, más allá de cuestiones un poco más locales, que son importantes, ¿no? Como bueno, los peajes, como el impuesto al sol y cuestiones, yo creo que muy de alcance con muy poco recorrido, yo creo que la energía solar va a jugar un papel mucho más importante con un carácter mucho más global. Bueno, pues le voy a pasar ya el turno de intervención al profesor Arroyo, al director del aula, para que nos haga una breve semblanza del profesor Luque y de la charla de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a la 16ª charla o ponencia de la Cátedra Universitaria de Energía Viesgo. Mario, mi compañera, ha introducido muy bien ya la charla y solamente quería darles unos pequeños detalles, un resumen del currículum vitae del ponente. Su nombre es Antonio Luque, es fundador del Instituto de Energía Solar de la Escuela de Telecomunicación de Madrid, ha dedicado más de 40 años a la investigación y desarrollo de la conversión fotovoltaica de la energía solar, es miembro de honor del Instituto LOFE de San Petersburgo y doctor honoris causa por las universidades Carlos III, Jaén y Málaga. Además, es académico de la Real Academia de Ingeniería y miembro extranjero de la Academia Rusa de la Ciencia, entre otras distinciones. Actualmente, jubilado de la universidad, preside Silestor para la acumulación de la energía en silicio fundido y la recuperación en electricidad mediante el efecto fotovoltaico, que espero que hable algo de esto en la charla. Bueno, sin más dilación, me gustaría dar ya paso a Antonio para que comience la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu amable presentación. Muchas gracias, profesor. Te quiero dar las gracias también al profesor Mañana, que ha tenido la amabilidad de presidir este acto y de presentar un poco el tema que voy a tratar. Y sin más, vamos a empezar voy a intentar responder a esa pregunta que en realidad, si vamos ahora al esquema de la conferencia, pues eso es, voy a responder a una pregunta que es una pregunta retórica. Y entonces, lo que tengo que decir acerca de ella es que la energía solar fotovoltaica no es una cuestión de futuro, es una cuestión de presente. Es decir, este dibujo que ven ustedes aquí es un dibujo, un pronóstico hecho en el año 16, en el 2016, por Bloomberg. Bloomberg, como ustedes saben, no es un fan de las energías renovables ni nada de esto, sino que es una compañía que se dedica a hacer pronósticos de aspectos económicos mundiales, que aparecen todos los días informes de la bolsa en Bloomberg, etcétera. O sea que no se puede decir que Bloomberg sea, digamos, un visionario de la energía solar. Por eso pongo este gráfico mejor que otros. Y entonces Bloomberg, esto que ven ustedes aquí amarillo, en el momento actual la energía fotovoltaica es el 4% de la energía mundial, pero en 2040 ellos piensan que va a ser el 29%. Y entonces la situación es que hoy ya, por ejemplo, estos son datos reales y los demás son pronósticos, pero hoy en 2020, pues en 2019, pues esto amarillo, como ven, es más grande que esto azul, que es la eólica, y del orden, o más grande también, o parecido a la energía del carbón. Es decir, que se está instalando una cantidad de energía fotovoltaica en el mundo enorme. Y nosotros no lo apreciamos. Aquí en España siempre se dice el futuro, que va a ser el futuro. Lo que ocurre es que en el mundo hay 1.000 millones de personas que viven en países desarrollados, que tienen las pautas de conducta de los países desarrollados. Pero están llegando como 3.000 más millones de personas que van a tener el mismo nivel de consumo, como ha dicho el profesor Arroyo. Y entonces esto se está instalando en países emergentes, en China, etcétera. O sea, en Asia, en países emergentes en general, de manera. En España no necesitamos energía, tenemos suficiente, tenemos incluso más de la que necesitamos. Por lo tanto, aquí no se instala, o se instala poco, pero en estos países es lo que más se está instalando. Bueno, entonces ven ustedes cómo va a ser la evolución. Pero claro, aquí dice energía solar, y uno dice energía solar, pero será la termosolar esta que hacen en Almería, ¿no? Bueno, antes de contestar a esa pregunta, voy a decir una cosa.
estos rasgos que he trazado son unos rasgos que corresponden al mundo futuro, digamos, al carácter sostenible de la civilización que tenemos que crear, porque si no la creamos y que se está creando. Y entonces la materia, que también es una cosa que ya no hay mucha, se puede reciclar. Las botellas se reciclan y el vidrio, por lo tanto, casi todo el vidrio que se usa es reciclado. Pero la energía no se puede reciclar porque porque la palabra energía tiene un significado distinto del que nos enseñaron en el colegio, que decía la energía ni se crea, ni se destruye, pero puede transformarse. No, la energía se gasta, porque lo que se gasta no es la energía, sino la exergía. Pero en la voz del pueblo, o sea, de la gente, el contenido semántico exacto de la palabra energía es exergía. Es decir, es algo que cuando se ha usado ya se tira. Y entonces, en ese sentido, vemos que hoy día se está consumiendo por la humanidad del orden de 12 teravatios de potencia eléctrica constante, promedio, en el mundo, pero del Sol nos llegan 120.000 teravatios. Nos llega a la Tierra, o sea, alrededor de 10.000 veces más. Aproximadamente, o de 8.000 veces, bueno, de 10.000 veces más. Eso quiere decir que tenemos, o sea, que para que esto sea verdadero, pueda resolver los problemas, si tuviéramos, por ejemplo, un rendimiento de menos de 1 por 10.000, de 0, o sea, del 1 por 10.000, si tuviéramos un rendimiento del 1 por 10.000, 0,01%, pues no podríamos hacer nada. Si lo que tuviéramos es un rendimiento, y es lo que le pasa a la biomasa no tiene futuro, digamos, en el mundo energético, porque en realidad su rendimiento es muy pequeño. Otra cosa es que un lugar local pueda tenerlo, pero en general hacen falta rendimientos mayores, y los rendimientos de la fotovoltaica a nivel de suelo, es decir, dividido la energía que da por el suelo que ha ocupado la instalación completa, bueno, pues hoy día ya son pueden ser del orden del 5%, y yo creo que pueden llegar a ser del orden del 10%. Entonces, como consecuencia, es la única energía que realmente puede permitirnos con soltura el hacer frente a la triplicación que se va a producir de esto, si es verdad que, si es verdad que lo es, que en el mundo hay 2 veces, o sea, 3.000 millones pronto va a ser 3.000 millones de personas las que va a haber con pautas de consumo parecidos a los del primer mundo. Entonces vemos, y esto explica también lo del viento, vemos que, por ejemplo, la energía solar, y por ejemplo, si ahora hablamos, que habla la gente de mareomotriz, geotermia, bueno, todas esas energías son despreciables respecto a lo que puede dar el Sol. Y si ahora vemos, por ejemplo, respecto al viento y al Sol, el viento es parte de la energía solar. De estos 120.000 teravatios que se reciben, una parte del orden del 1 o el 2% se convierte en viento, por causa de la diferencia de temperaturas entre las regiones polares y las regiones ecuatoriales. Y otras cosas locales más que no sabría detallar siquiera. Pero en cualquier caso, aquí está hecho un análisis en el cual la solar tiene potencial de dar 10, o sea, el viento podría llegar a dar esta cantidad, pero la solar puede dar bastante más que esta cantidad, como 10.000 veces más que el viento. Entonces, entonces ahora es cuando voy a explicar por qué la fotovoltaica, por qué la eólica tiene tanto peso, tanta importancia, y por qué la solar pues está ganándole a la eólica ya. Bueno, la energía, aquí hay un estudio de Lazard, donde han hecho un estudio de cuánto cuesta cada energía sin subvención de ningún tipo, tanto para las energías alternativas como para las energías tradicionales. Y vemos que la más barata de todas es el viento, que está aquí, no me acuerdo, no sé cuánto sale, pero bueno, ustedes puede que lo vean mejor. Luego la siguiente más barata es la fotovoltaica en gran planta centralizada. Y luego la tercera más barata es el carbón, que está aquí. Sí, es el gas en ciclo combinado. Y si nos vamos al carbón, el carbón ya está aquí. Es decir, que en realidad la energía más barata que hoy se puede hacer es la energía del viento. Y la segunda más barata es la energía fotovoltaica.
Si ahora nos vamos a las de Torre Central o a las térmicas, pues esas están aquí. O sea, son carísimas comparada con la fotovoltaica. Por lo tanto, no tienen, en mi opinión, no tienen recorrido, por mucho que el gobierno español esté entusiasmado con Almería y estas cosas, ¿no? Si ahora nos vamos a la fotovoltaica en viviendas, pues tiene un precio muy alto, incluso más alto que la termosolar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú llegas a la vivienda, entonces en la vivienda de 6 céntimos de euro por kilovatio hora, con lo que se produce la electricidad hoy día más o menos en España, a nosotros nos cobran 20. Por lo tanto, si te van a cobrar 20 y quitan el impuesto al sol y no sé qué más, pues entonces la fotovoltaica de vivienda tiene contenido. Pero la verdad de fondo es que la verdadera forma de hacer fotovoltaica es en grandes centrales, que es como es muy barato. Vamos ahora a pasar a la siguiente parte de mi conferencia, que es descubrimiento y naturaleza. Y entonces la energía fotovoltaica fue descubierta. Esto funciona, me cuesta trabajo moverlo. Bueno, vamos a ver. Ya. Bueno, ya está. Entonces, el primer señor que vio la interacción de la luz con la radiación, perdón, la luz con la energía eléctrica, fue Becquerel, Alexandre Edmond Becquerel, que era hijo de un tal Antoine Becquerel, que fue soldado de Napoleón en la Guerra de España. Y la primera persona que explicó el efecto fue Einstein. Becquerel presentó su trabajo en Recherche sur les effets de la radiación chimique de la lumière solaire au moyen de courant électrique. Y esto lo presentó a la Academia de Ciencias de París, en compte rendu a la Académie des Sciences de París. Entonces, a continuación, Einstein explicó el papel de la luz en la fotoelectricidad en un artículo que publicó en los anales de física alemanes, y consiguió el premio Nobel en 1921 por sus servicios a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. No era el fotovoltaico todavía, pero estaba ya cerca. Las células más importantes hoy día son las células de silicio. Y las células de silicio, pues la inventaron Chapin, que es un ingeniero, Fuller, que es un químico, y Pearson, que es un físico. Bueno, más bien al revés. Fuller creo que es el físico y Pearson el químico. Y la publicaron en el Journal of Applied Physics en junio del 1954. Pero antes el New York Times se había adelantado y había publicado la noticia el 26 de abril de 1954 diciendo: una vasta cantidad de energía se puede sacar de una batería que usa como ingrediente la arena. Y dice: esto marcará el principio de una nueva era, llevando en algún momento a la realización de uno de los más deseados sueños de la humanidad: el controlar la casi ilimitada energía del sol para los usos de la civilización. Bueno, pues ahora voy a explicar qué es una célula fotovoltaica. Una célula fotovoltaica es un aparato, o sea, requiere tres cosas. Primero, requiere un material que tenga dos niveles de energía. Los semiconductores cumplen muy bien eso porque tienen una banda de valencia con menos energía y una banda de conducción con más energía. Y la separación entre ambas es lo que se llama la banda prohibida o bandgap, que tienen alrededor de 1,25 electronvoltios, que corresponde bastante bien, bueno, al infrarrojo próximo, alrededor de una micra, y coge muy bien, o sea, todo el visible, que tiene una gran cantidad de energía. En el Sol, en el visible, hay una gran cantidad de energía. La mayor energía está en el color verde o amarillo, creo que verde. Bueno, pues eso es uno de los elementos. El segundo elemento es tener unos contactos selectivos.
Estos contactos selectivos significan que cuando hemos bombeado un electrón a la banda de conducción, desde la banda de valencia, que es donde están todos los electrones del semiconductor, a la banda de conducción, este electrón va a poder salir fuera con una energía alta, y entonces perder esa energía, porque este contacto solo permite salir a los electrones de la banda de conducción, no a los de la banda de valencia. Y a continuación perder su energía moviendo un motor o haciendo un trabajo de cualquier naturaleza, y ser reintegrados al semiconductor en otro contacto selectivo que lo lleva directamente a la banda de valencia. Esto es la base de una célula solar. Entonces, ahora voy a explicar cómo se hace una célula solar. Entonces, aquí está cómo se hace una célula solar de silicio. Entonces, lo primero que hacemos es texturizar. Perdón, un segundo. Perdonen. Es texturizar, o sea, hacer un ataque que produce aquí pirámides, con lo cual se permite que la luz llegue dos veces, o sea, sea reflejada una vez, sea de nuevo reflejada en parte, o sea, parte entra, pero parte es reflejada, y entonces una célula solar antes de texturar es gris clara, o sea, refleja casi el 40% de la luz, más del 40% de la luz. Entonces la doble reflexión ya la hace bastante oscura, y luego veremos qué se hace para hacerla negra, que puede llegar a reflejar solo el 2% de la luz, o incluso el 1% de la luz que recibe. Bueno, lo segundo, este semiconductor de silicio, esto está dopado, o sea, relleno, tiene una pequeña cantidad de boro, y esa pequeña cantidad de boro es la que lo hace que los contactos que se hagan con un metal en el semiconductor sean contactos a la banda de valencia, o sea, a la banda de energía inferior. Si ahora yo le hago una difusión, o sea, en un horno caliente hago que la capa superficial se llene de fósforo, eso va a ser un buen contacto para la banda de conducción, o sea, para la banda de alta energía. Y entonces, como consecuencia, lo que se hace es meterlo en un horno a alta temperatura y difundirle el fósforo. Luego, a continuación, como aquí está, como ven ustedes, cortocircuitado esta zona azul fuerte, entonces lo ponemos en pilas y lo metemos en una máquina donde hay un plasma que bombardea los bordes de esas obleas que están hechas en pilas, y bueno, la de arriba y la de abajo se pierden, son de pérdida, se ponen en la siguiente pila, y entonces lo que hace es quitar esta conexión entre la parte de adelante y la parte de atrás, que no nos va a servir para nada. Y entonces a continuación se le pone aquí una capa antirreflectante del estilo de las que se ponen en las gafas, de estas que son antirreflejo, y entonces con eso ya se obtiene puede ser el 99% de penetración y el 1% de pérdidas. Entonces, a continuación, yo aquí vengo con aluminio plata y le hago una deposición, o sea, se lo deposito en lugares localizados, lo caliento y entonces entra, y esto hace contacto con el boro. También hace contacto con el fósforo pero eso no sirve para nada porque lo cortocircuita, no pasa nada porque está separada del que es verdaderamente interesante. Y luego le hago unos contactos aquí que traspasan esta pequeña capa antirreflectante, pero hay que procurar que no traspasen la parte del fósforo. Y esa es la verdadera rejilla superior. Y entonces entre este metal y este metal tenemos la corriente que se extrae y el voltaje correspondiente al cambio de energía que había entre la banda de valencia y la banda de conducción. Bueno, no se llega a tanto, pero acercándose. Entonces, pero eso es parte de cómo se hace una célula solar. Ahora tenemos que hacer todo lo demás. Y entonces lo primero que hay que hacer es el silicio. El silicio es el segundo material más abundante de la corteza terrestre. El primero es el oxígeno, y como consecuencia el silicio está en forma de óxido de silicio, que es la arena. No se dice la arena para hacer células solares, no. Se utiliza la cuarcita, que es la piedra de la que sale la arena. La arena está muy sucia, está muy contaminada. La cuarcita es el pedrusco del que sale la arena, que es óxido de silicio, y entonces
se reduce con carbón vegetal y se forma silicio metalúrgico. Entonces, a continuación hay que hacer una ultrapurificación, que no voy a decir cómo se hace, pero tiene que ser extremadamente pura, porque si el silicio no es extremadamente puro, en las impurezas se va a recombinar, es decir, aprovechando estas impurezas va a hacer una escalera para caer de nuevo en la banda de valencia, y eso le quita, digamos, son electrones detraídos de los que serían disponibles para la corriente eléctrica. Luego se hace una cristalización, a veces se usan monocristales, en la mitad de los casos se usan monocristales, que son, o sea, hay que también hacer también las defectos de posición de los átomos producen recombinación. Entonces, para que no produzcan recombinación, lo que se hace es hacer monocristales, y los monocristales pueden ser que en 1 metro de largo no haya, o sea, estén todos los tetraedros del silicio, estén perfectamente colocados uno al lado del otro y formando un solo gran cristal. Luego, a continuación, hay que cortarlo con una sierra de hilo y se forman las obleas de silicio. Luego, a continuación, hay que hacer la célula solar, como he explicado con cierto detalle cómo se hacía la célula solar. Hay que encapsularla en unos módulos, y a continuación hay que hacer, pues bien, en el mundo rural, como ha estado explicando el vicerrector muy bien, luego también en edificios y luego en grandes plantas fotovoltaicas. Y bueno, ¿por qué digo que España fue el que le dio la madurez al inicio de la era de la energía fotovoltaica? Pues fue porque en el año 2008 España fue el mayor mercado del mundo, y además fue el que inventó la planta fotovoltaica. De las 50 grandes plantas, o sea, mayores plantas fotovoltaicas del mundo, hay un señor que llevaba la cuenta, un señor polaco que llevaba la cuenta, y 40 de ellas eran españolas. Aquí están las 10 primeras: España, España, Alemania, España, 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 Corea del Sur, España, España, etc. De manera que, bueno, esto es una planta fotovoltaica, por ejemplo, de 46 megavatios, la mayor en aquel momento era de 60 megavatios, la mayor del mundo, estaba en España. Entonces, este es el mercado, que hablo, español del año 2008. Si se fijan ustedes, el mayor mercado venía siendo Alemania, pero en este año España dio el gran salto. Y dio el gran salto, luego les voy a decir por qué. Y entonces se produjo este boom, en donde este es el mercado español, este el alemán, este el americano, este el japonés, este es el del resto del mundo, y este es el del resto de Europa, del resto del mundo fuera de Europa. Y esta es la industria que se formó. Había, como han visto ustedes, para hacer una célula solar hace falta una industria muy variada. Y entonces aquí había de casi todos los elementos de esa industria. Y estaban instalándose los elementos que faltaban, que era la producción de silicio purificado. Y entonces ven ustedes aquí una planta había unas 500 compañías en la Asociación Española de la Industria Fotovoltaica, y aquí tienen ustedes algunas de las que ven, vamos, cómo era el mapa de España fotovoltaico. Yo creo que aquí se ha hablado mucho de energía solar, todo esto es en el 2008, se ha hablado mucho de energía solar, pero jamás se ha hablado del proceso industrial que se ha producido alrededor de la energía solar, y que creo que no ha tenido otro igual en España nunca. Y aquí está lo que pasó con los precios. En aquellos tiempos los precios eran del orden de 3,5 euros por vatio pico, por vatio pico en el módulo. Y de pronto, después del 2008, después del fuerte mercado español, cayó. ¿Y qué pasó con España? Bueno, cayó a valores bajísimos, de manera que hoy está a 60 céntimos, bueno, a unos 50 céntimos por vatio pico, o sea, se ha reducido enormemente. Por eso la energía fotovoltaica es muy barata hoy. Bueno, lo que pasó es que España se quedó fuera, y se quedó fuera porque la mayoría de lo que se instaló en España, a pesar de todo el esfuerzo industrial que se había hecho, la mayoría de lo que se quedó fuera del todo, no, pero se quedó bastante fuera, porque lo que más se instaló fueron paneles chinos,
que son los que se han cargado a toda la industria occidental, a casi toda la industria occidental de células solares. Pero en el año 2015 ya no estábamos en los 10 primeros, ya eran los Estados Unidos, China, los Estados Unidos, India, China, los Estados Unidos, China, etc. Unos poquitos de Alemania todavía. Y aquí hoy día, bueno, en el 2016, la mitad de la producción, más de la mitad de la producción de células solares se produce en China, pero es que el resto se produce en Taiwán, en Malasia, Taiwán que también es China, en Malasia, China no pertenece a la República de China, pero también es la misma cultura. En Malasia y Japón pues se mantiene un poco, Europa se ha quedado limitada a la nada. Estados Unidos está un poquito por encima de Europa, pero no mucho, no está está igual. Y uno dice, bueno, es que los chinos han copiado. Sí, claro que han copiado, es imposible cerrar las puertas a la tecnología. Han copiado y han comprado las máquinas en Europa, eso sí, y luego a continuación, bueno, pero ya hoy saben hacerlas, y entonces, porque tontos no son, entonces a continuación también están instalando mucho, y la primera instalación es en China. Y luego está Japón, está Europa, todavía está instalando, pero ahora, en los Estados Unidos, pero ahora todos compran paneles chinos o de Asia. Bueno, yo creo que todo este proceso de España no hubiera sido posible. Bueno, luego vino también lo de la crisis famosa y tal y cual, que ayudó mucho a destrozar toda la industria fotovoltaica española. De todas maneras algo queda, pero luego creo que no se podría haber entendido, si no se hubiera entendido el papel del Instituto de Energía Solar, de la investigación española sobre fotovoltaico, que le dio un prestigio en ciertos medios al fotovoltaico que no estaban en el gran público en general, pero que, digamos, sirvieron para la industrialización bastante. Bueno, y entonces yo fundé el Instituto de Energía Solar en 1979, fue de los primeros institutos dedicados exclusivamente a la energía solar del mundo, y hoy lo dirige Carlos del Cañizo y hay 68 personas, de los cuales 21 profesores, 7 postdoc researchers, o sea, bueno, esto es en el año 2014. 25 estudiantes PhD, o sea, de doctorado, y quiero señalar que estos doctorados no son como los de Pedro Sánchez. El tiempo medio que se tarda en hacer el doctorado en mi instituto es 5 años, los que lo hacen en 4 es muchísimo, y hay gente que lo hace en 6, todo eso, o sea, el que lo hace en 6 mal, pero todos están pagados, o sea, allí es todo el mundo trabajando a tiempo completo, no son a la vez miembros del Parlamento ni nada por el estilo, están allí trabajando full time, de manera que cuando se habla de cómo es la Universidad Española, según qué universidades y según qué disciplinas, que yo creo que no merecerían ser universitarias. Bueno, esto es una visión esto es una visión de las tecnologías que hay desde récords de células solares, récords mundiales de células solares, hasta investigación bastante fundamental, hasta instalaciones, etc. Y el Instituto de Energía Solar ha producido un montón de spin-offs, como se señala aquí, de los cuales el más importante es Isofotón. Y entonces de Isofotón voy a explicar, voy a explicar cómo nació. El Isofotón nació porque yo inventé la célula fotovoltaica, la célula bifacial, que era una célula que también podía recibir y convertir en electricidad los fotones de la cara posterior. En la forma en que yo he explicado cómo se hace una célula solar, una célula bifacial es impensable, ya digo que la capa de atrás se machaca, en fin, sería impensable. Pero encontraron medios de hacerla. Esto es una célula bifacial por delante y por detrás, reflejada en un espejo, la misma célula, y entonces se ve la cara frontal y la cara posterior, que son idénticas.
Esto se inventó en el 1977 y se fundó la compañía en a finales de 1981 y estaban los módulos en el mercado en el 1983. Los accionistas fundadores fueron 46 con un capital de 258.000 euros y una inversión de 379. Hubo un apoyo público importante de la comisión llamada la Comisión Asesora, y esto es un folleto inicial comercial de Isofotón, donde cuenta cómo se hace la célula bifacial y cómo se ve cómo se hacen las difusiones estas de fósforo para producir el contacto a la capa superior. Esto es una foto de la primera planta que teníamos en Isofotón, en Málaga, y dicen que yo levitando sobre un panel bifacial. Estaba saltando para demostrar que el panel bifacial, que se hace con una técnica igual que los vidrios antibalas, los vidrios se pegan con una técnica igual a las cosas que tienen los bancos de vidrio antibala. Son menos gruesos, pero no están hechos para resistir balas, y entonces tenían una resistencia tremenda, me soportaban a mí saltando encima. Entonces esto hizo que me dieran el Premio Nacional de Leonardo Torres Quevedo de Investigación Tecnológica en 1987, aunque tardaron 2 años en entregármelo porque eran tiempos difíciles. Y esto hizo que el rector de la Universidad Politécnica, a la sazón Rafael Portaincasa, me regalara un edificio para el instituto, que es este que ven ustedes aquí, un edificio central para el instituto, que es este que ven ustedes aquí. Y Isofotón terminó siendo, aunque yo dejé la compañía porque no podía soportar los agobios de no tener dinero, y la Junta de Andalucía apoyó mucho el mantenerlo, pero y por supuesto el consejero delegado, que era Manzano, fue capaz de convencer a la Junta de Andalucía y cosas por el estilo, pero en 2003 Isofotón era el 7º fabricante mundial de células solares. Todos los demás eran, este era japonés, este era inglés con 3 fábricas, una en España, otra más pequeña que Isofotón, otra en la India, la de España, otra en la India y otra en Australia, y así sucesivamente. Y entonces, en 2005 hicimos una visita a Isofotón, el primero que fue el director, porque el instituto, mediante pago, le enseñó a Isofotón a hacer la tecnología esta, es decir, a hacer las células solares. Y entonces las personas que dirigieron este proyecto de transferencia de tecnología fueron Gabriel Sala, que es un profesor del instituto, ya jubilado también, y Javier Eguren, que también está jubilado, pero que fue un reciente estudiante de doctorado mío y que fue el primer director técnico que entre los dos pusieron en marcha Isofotón. Esto es la casa, digamos, donde están las oficinas de Isofotón. La planta industrial está toda enterrada. Estos son los hornos de difusión, que antes eran más pequeños, pero que estas son más grandes. Y últimamente las células bifaciales han alcanzado un auge, que están subiendo como la espuma, pero ya mis patentes están concluidas, han pasado los 20 años preceptivos y ya no sirven, no puedo pedir nada, aunque las patentes eran de Isofotón y Isofotón quebró hacia el año 15, 16 o algo por el estilo. Entonces ahora vamos a hablar de la carrera de la eficiencia. Entonces, claro, yo he hablado de la importancia que tiene la eficiencia, y la importancia que tiene la eficiencia es que, hace falta que la conversión fotovoltaica sea eficiente. Ya he dicho que yo esperaba que se llegara al 10% sobre la superficie terrestre, pero también cada módulo tiene que ser muy eficiente. Y entonces la técnica que hoy se usa industrialmente con mayoría casi abrumadora es la del silicio, que es la que he explicado, y es esta, cuyo último récord de eficiencia estuvo antes del año 2000, pero ahora hay un pequeño aumento, pero no está en este dibujo todavía. Pero
lo que verán ustedes es que hay un montón de tecnologías, unas que dicen que son muy baratas y otras que dicen hacen células muy caras pero usan concentración. Y entonces Isofotón, el instituto ha estado trabajando sobre todo en esta línea bastante, pero también en otras. Y entonces voy a enseñarles las células bifaciales. Las células bifaciales tuvieron, de hecho, en un momento dado, el mayor rendimiento práctico del mundo. No están en las listas de esos cuadros que presento, que están hechos por un laboratorio, por el REL, Renewable Energy National Laboratory, que es un laboratorio americano de 3.000 o 4.000 personas, trabajadores, dedicado a las energías renovables, pero no está medido por ellos porque las medidas, ellos te aceptan medidas solo de forma muy especial. Tú tienes que mandarle una célula de tal tamaño, de tal no sé qué. En cuanto ya esto supera, pues ya no te lo miden. Pero aquí la medida se hacía, la medida del máximo de rendimiento es cuando tú tienes una pared y un suelo blanco. Entonces este panel puede recibir 50% más de radiación que un panel normal, y con ese 50% más el rendimiento es 28,15 con nuestras mejores células. Las células están aquí. Cómo funcionan por delante, cómo funcionan por detrás. Funcionan mejor por detrás que por delante, por cierto. Y el 28,15% pues es algo como esto, que como esto era en el 2003, pues era un poquito superior a todas estas que eran con doble unión. O sea que en ese momento realmente tuvimos la mayor rendimiento del mundo. Pero no solo de esa manera. Ese mismo año, más o menos en las mismas fechas, empezamos a pensar en células, también nosotros, de doble unión. Que para eso lo que hacíamos es, con un espejo dicroico que divide los fotones de mayor energía, los deja pasar y inciden sobre una célula de arsenuro de galio, que hacíamos nosotros, en una cavidad tal como esta, que ven ustedes que la luz que se refleja vuelve, porque esto está espejado, y los de menos energía que no puede usar el arsenuro de galio porque no tienen energía bastante para superar la banda prohibida, pues iban a una célula de silicio de nuevo en una cosa espejada. Bueno, pues con esto conseguimos un rendimiento del 29,4%. Queríamos pasar del 30%, pero no fue posible. Esta medida tampoco está en el NREL porque esto es una estructura muy complicada, pero sí tuvimos, había en aquel momento dos centros de prestigio en el mundo para hacer estas medidas. Uno era el NREL y otro era el Instituto Fraunhofer, y nosotros tuvimos testigos del Instituto Fraunhofer que observaron cómo hicimos la medida y les pareció correcto todo lo que hacíamos. Esta tenía el 30% casi, y entonces como esto era en el 73, pues también teníamos más energía que nadie. O sea, de manera que estuvimos luchando por el máximo de la energía. Como consecuencia de esto, pues me dieron el premio, aunque me lo dieron un poco después, más o menos por la fecha, el premio, o sea, me lo dieron un poco antes, antes, pero es que lo sabían en la Comisión Europea, lo sabían, porque yo era director de un proyecto importante en la Comisión Europea, y sabían que y uno de los proyectos que llamábamos el ojo fotovoltaico, el de las dos cavidades, pues ellos sabían que estaba en marcha. Y entonces me dieron el premio Alexandre Edmond Becquerel, del que he hablado al principio, como inventor de la fotovoltaica, con lo cual pues yo me quedé muy orgulloso. Entonces, por otra parte, como teníamos una gran, capacidad de hacer sistemas de concentración, pues hicimos un esfuerzo ímprobo en hacer una planta de unos 400 kilovatios, que esto era para nosotros muchísimo, era la mayor planta del mundo, en Tenerife, con células de silicio, donde la llevó sobre todo Gabriel Sala, pero yo hice también algunas contribuciones en el calentamiento. Bueno, y entonces el resultado es que hicimos un esfuerzo enorme que desgraciadamente quedó obsoleto al terminarlo. Lo terminamos hacia el año 2000, lo empezamos unos años antes, en el 97, hacia el año 2000 lo terminamos y quedó obsoleto, y ahora explicaré por qué. Porque ahora la moda
era el hacer células de triple unión. Es decir, los fotones entran aquí y entonces los que tienen un bandgap más grande, o sea, una banda prohibida más grande, pues bueno, los que tienen más energía que esta banda prohibida alta del galio, del fosfuro de indio y galio, pues digamos se recuperan en ese material con un voltaje muy alto, mayor, acercándose a la banda del gallium indium phosphide, del fosfuro de indio y galio. Luego, a continuación, pasan a los otros, los que no tienen esa energía tan grande, pasan al siguiente material, que es la célula de arseniuro de galio, y de nuevo ahí se recuperan los que se puede, y los que ya tienen menos energía pasan al germanio, que tiene 0,66 electronvoltios, y ahí se recuperan con menos voltaje. Pero los voltajes se suman gracias a estas uniones túnel, los voltajes se suman y entonces da una energía muy grande, porque el voltaje es muy elevado y además coge fotones desde muy arriba, coge fotones hasta el germanio, que tiene un bandgap muy pequeño. Entonces, como consecuencia, claro, son muy caras estas células, pero eso se resuelve haciendo concentradores, que estos están hechos por una de las spin-off del Instituto de Energía Solar, que se llama BSQ Solar. Y cuando dije que había quedado obsoleto, es que no sé si se dan ustedes cuenta que en el año 2000 empieza esta escalera de las células de triple unión con rendimientos cada vez mayores, y hasta llegar a valores elevadísimos. Bueno, entonces aquí conseguimos tener aquí está nuestro nombre puesto. En un momento dado tuvimos un récord de células de doble unión de gallium indium phosphide con gallium arsenide, pero sobre gallium arsenide, no sobre germanio. También hemos hecho células de triple unión, pero aquí no tenemos un récord mundial. Aquí tenemos el 40% frente al récord mundial para células de triple unión, que no sé cuánto es, pero es pues un poco mayor. 43, 44, no sé cuál, pero es un poco mayor. Creo que un punto mayor de rendimiento. Debo decir que un punto de rendimiento no significa nada. Hacen lo que llaman round robin entre varios centros de medida, por ejemplo, el Fraunhofer, el NREL, un centro que hay en Japón también para medida, AIST se llama, un centro que hay en Japón para medida de lo mismo, y tienen discrepancias de un punto para arriba y para abajo. O sea que un punto por ciento es el azar. Pero nosotros no lo tenemos. No nos ayuda el azar tampoco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces la pregunta ahora es, pero ¿acaso hay cosas nuevas que hacer, nueva ciencia al servicio de la fotovoltaica? Pues vamos a ver qué es lo que hay. Y entonces nosotros en el 1997 inventamos la célula solar de banda intermedia, que es hacer que haya una banda intermedia en medio del semiconductor, como ven ustedes aquí, de manera que con dos fotones se pueden pasar electrones desde la banda, o sea, un fotón primero que lo lleva a la banda intermedia y un fotón segundo que la lleva de la banda intermedia a la banda de conducción. Es como si fuera una célula de doble unión, pero digamos hecha en un solo semiconductor. Entonces esto digamos, quizá inspirados en un seminario que hicimos nosotros en Madrid, muy importante, pues el Departamento de Energía de los Estados Unidos preguntó qué cosas había en ciencia básica para mejorar la eficiencia de las células solares. Y entonces decía que había 3 células con eficiencia del 50%. Esta que nos cita, esta otra y esta otra. Lo del 50% es optimista, pero los americanos ya se sabe que siempre van diciendo más de lo que hacen muchísimo, pero eso les ayuda, el ir diciendo más les ayuda a no ser pesimistas como somos en España, sino optimistas y esforzarse. O sea que es una buena técnica. Entonces, este es el rendimiento teórico que nosotros pensábamos que se podía conseguir con esta célula de banda intermedia. Esta es el ideal de los bandgaps que debía tener cada banda. Y entonces este artículo ha sido enormemente citado.
y hay más de 100 centros, en el 2011 había más de 100 centros, hoy habrá más, que estaban investigando en eso. Había centros en Europa, centros en el oeste de Estados Unidos, en el este, en Japón, en China. Hoy hay muchos más en China, hoy en China es una locura. Y incluso en África, bueno, hay un subcontinente que no hace nada de esto. Bueno, entonces esto quizá me valió el premio Jaime I a la protección del medio ambiente, que es el premio más brillante, o sea, en donde el jurado era el mejor que he tenido, porque tenía 4 premios Nobel en el jurado. Pero en 2002 nosotros habíamos hecho bueno, y eso seguramente tiene que ver con que en 2002 habíamos hecho, bueno, la célula de banda intermedia, y además en 2002 habíamos hecho, bueno, esto fue anterior, sí, la célula de banda intermedia es del 97. Y en 2002 hicimos nos sugirió la Comisión Europea que hiciéramos un seminario para hablar de la generación fotovoltaica de próxima fotovoltaica de próxima generación. Y entonces aquí vino un premio Nobel y escribimos este libro, y con este libro pedimos un gran proyecto a la Comisión Europea, y entonces se nos dio y lo llevé yo, o sea, yo era el coordinador, la Universidad Politécnica era el centro principal, y eran 19 centros europeos que ven ustedes aquí, entre los cuales uno ruso, el Instituto IOFE. Conseguimos 2 récords mundiales en este proyecto y de eficiencia, y a mí me hicieron, quizá por haber elegido al IOFE para esta cosa, me hicieron miembro de la Academia de Ciencias Rusa y también miembro de honor del Instituto IOFE. Y entonces me ven ustedes aquí en una conferencia donde me recibieron, cuando me recibieron en la Academia de Ciencias Rusa, donde los 3 miembros restantes, estos 2 eran premio Nobel, y este era el premio Turing, que es como el premio Nobel de la informática. Y la continuación del proyecto europeo, que se llamaba Full Spectrum, fue cuando la Unión Europea intentó hacer, o decidió hacer, una operación cooperativa con Japón, y se hizo un consorcio del que yo dirigí. Esto está escrito por los japoneses, o sea, no, bueno, pero no en japonés, afortunadamente. Yo era el investigador principal de la parte europea, y Masafumi Yamaguchi era el investigador principal de la parte japonesa, y estos eran los países, los centros que intervinieron. De nuevo, esto está hecho ahora por el Fraunhofer, por eso él se pone muy bien, y entonces él ha puesto los líderes de cada uno de los subproyectos, quién lideraba, y el Fraunhofer lideraba uno con mucha razón. Y luego estos son los líderes de los japoneses y los centros japoneses que participaron. Y también aquí obtuvimos récords mundiales de eficiencia de nuevo. Bueno, como conclusión a todo esto, les voy a contar mi último premio, que fue la medalla Karl Boer. Bueno, me hicieron después doctor honoris causa de la Universidad de Málaga, pero la medalla Karl Boer, que me dieron en la Universidad de Delaware en el año 2015, porque es un poco divertido. Esto es el que pone el dinero para el premio, y este es el presidente de la Universidad de Delaware. Entonces, el presidente de la Universidad de Delaware, todo el mundo en el pueblo de Delaware está muy orgulloso de contarte que gana 8 millones al año. 8 millones de dólares al año. Y no es como aquí que dicen, ¡qué chorizo! No sé qué. No, allí están orgullosos. El que su presidente sea un señor que es capaz de ganar 8 millones, bueno, ese es su sueldo, que sea capaz de ganar 8 millones de euros, les parece estupendamente. Pero además de eso, él, mientras es presidente de la universidad, vive en esta mansión que ven ustedes aquí. Y ahí organiza pues comidas y cosas. Y a mí, entre otras cosas, me dieron una comida que todo el mundo tenía que ir de smoking. Y iba. Este soy yo, no se ve mucho, este es el presidente. Y yo les correspondí con un regalo. Y este regalo fue una
3 monedas. Parece mentira, yo nunca he visto, he leído algunos libros de economía, no muchos, pero algunos he leído, y nunca he visto que hablen de la primera globalización de la moneda, que fue el peso español, el real de A8, el peso español. El peso español es una novela, es una moneda que se resellaba en China, se resellaba en Arabia Saudita, se resellaba en Inglaterra, porque España era el país que más plata tenía, y entonces por las colonias, por las minas de Potosí y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces esta moneda se llamaba en Estados Unidos el Spanish Dollar. Dólar es una palabra que viene de taler, de talero, que es una moneda nórdica, y la usa ya Shakespeare. Shakespeare habla del taler, habla en La Tempestad y habla en El sueño de una noche de verano. Y no sé si ustedes se dan cuenta que la mayor parte de las antiguas colonias inglesas, unas tienen la libra, pero la mayoría usan el dólar, que se basa en el peso español, en el real de A8 español. Y entonces yo les regalé 3 monedas, las 3 monedas a este señor y a otros más, ¿no? Y con una historia de la cosa esta. Este señor, cuando ha dejado ya la universidad y ahora es uno de los, me parece, 7, 8 o 12, no sé cuántos, miembros de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son los que manejan cómo ha de subir el dólar, en fin, las emisiones de dólares, etcétera, que no lo hace el gobierno, ni lo hace una comisión de técnicos, que son los 8 o los 12 o los 13 miembros de la Reserva Federal. Este es uno de ellos, y me dijo que era un regalo estupendo y que se lo iba a llevar y poner en su despacho de la Reserva Federal, porque en Estados Unidos el Spanish Dollar fue moneda de curso legal, o sea, el primer dólar fue el Liberty Dollar, pero no tenían plata y por lo tanto no se hicieron casi ninguno. Y yo las 3 monedas que regalé fueron un peso, un real de 8, no sé si no me acuerdo, bueno, a unos de uno y a otros de otro, como de Carlos IV o de Fernando VII, un Morgan Dollar. El dólar Morgan es el primero que verdaderamente se hizo y es el que desbancó a España, al Spanish Dollar, porque fue cuando fue después de la fiebre del oro y ya tuvieron dinero para comprar plata. Y entonces este era el Morgan Dollar, y la segunda moneda era un Morgan Dollar y la tercera era un talero prusiano, con un folleto que decía toda esta historia y todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues tuvo mucho éxito mi regalo. Bueno, y entonces ahora vamos a recapitulación y conclusiones, y ahora lo voy a leer. Dice aquí: sí, la energía solar fotovoltaica es la clave para las energías limpias y renovables, creo que lo he justificado. Bloomberg dice que será 1/3 de la electricidad consumida en 2040. Ya hoy se instala más que las otras renovables o clásicas. España ha tenido un papel crucial. Los precios han bajado drásticamente desde que en 2008 fuera el país con más instalaciones en el mundo. La producción y el mercado en China son hoy la mitad de los mundiales y se entrenaron en España. Hoy han hecho quebrar a los fabricantes de Occidente. Por otra parte, yo he sido inscrito no sé cuándo, porque no me enteré, en el Hall of Fame de los científicos en España, que esta es la puerta del transatlántico de la residencia de estudiantes, y ahí estoy junto con Laín Entralgo y José Ortega y Gasset, o sea que estoy también muy orgulloso de esto. Esta es mi nieta señalándolo. Y este es mi nieto, otro nieto, bueno, una de mis nietas, tengo varias, tengo 5. Bueno, sigo. El Instituto de Energía Solar que fundé en 1979 ha tenido un papel crucial en el desarrollo mundial de la fotovoltaica. Esto queda reconocido por mis numerosos premios nacionales e internacionales. La fundación de Isofoton en 1981 para fabricar mi invento de las células bifaciales fue un hito mundial que llegó a ser la 7ª del mundo. Hoy, más de 100 centros en todo el mundo trabajan en mi otro invento más celebrado, que es la célula solar de banda intermedia. Muchas gracias por su atención. Minutos justos, ¿sí? Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado mucho la charla, y si se abre el turno de preguntas, por si alguien le quiere realizar alguna pregunta a don Antonio. Espera el micrófono.
Bueno, muchas gracias. Le quería preguntar, ¿es cierto o es factible o qué opinión tiene sobre estas estructuras solares que quieren montar? Lo primero que le pregunto es si es cierto que quieren montar en el espacio los chinos para recoger ahí la energía y mandarla por microondas a la superficie. Bueno, eso quiero decir, no sé si los chinos, porque yo estoy ya un poco despegado de esto, no sé si los chinos lo están retrayendo, volviendo a traer, pero esto se ha manejado y efectivamente hay proyectos que se han hecho sobre ese tema, o sea que sí, que probablemente es factible. No sé si es más barato que otras técnicas, que ponerlos en la Tierra, pero es factible, tienen algunas ventajas. Las ventajas son que al ponerlo en el espacio tienen casi 24 horas, tendrían una ocultación de 20 minutos y los pone en una órbita geoestacionaria, que es donde hay que ponerlo, para poder mandar la energía sobre un sitio fijo y tenerlo todo quieto, como si dijéramos. Bueno, pues estarían mandando, esos tienen 20, la órbita geoestacionaria tiene 20 minutos de ocultación, o sea que tendríamos una producción de por 6 aproximadamente la producción en la Tierra, pero bueno, ya es una cuestión económica. Y se pueden enviar por láser o por microondas, son las dos opciones. Siguiente. Gracias, le quedo muy agradecido por esa sublime conferencia. Solamente le quiero decir, no hacer preguntas, sentirme orgulloso de que haya españoles como usted. Gracias. Bueno, la razón por la que he presumido es para que los españoles se sientan orgullosos de ser españoles, que me parece importantísimo. Muy bien hablado. Estoy feliz, sobre todo de darme cuenta lo pequeño que soy, lo pequeño que es mi entendimiento escuchándole a usted. Yo me doy cuenta cada día los grandes fenómenos que hay en el mundo y me gustaría que se aprovechase más precisamente para el mundo, para los más pequeños. Y la otra es que quiero felicitarle por esa corbata. Yo soy un amante de las corbatas. Siempre me han encantado. Yo presumo de que alguna vez fui a Nueva York a comprar una corbata. No sé. Tengo muchas anécdotas de las corbatas, pero esa es muy bonita. Esta es una casa solar. Esta la hizo un colega mío que se llama Larry Karsmersky, que es un alto directivo de Enrel, y que tengo muchas corbatas solares. Cada vez que venía a una conferencia europea, venía con un montón de corbatas y a los miembros del comité científico, lo que sea, cogía y nos repartía corbatas. Venía como un tendero, o sea, venía con abría una maleta, empezaba a sacar corbatas, yo qué sé, 50 corbatas o yo qué sé cuántas traía, pero venía con una caja una maleta de corbatas. Y la otra, la siguiente, pues es ¿por qué ha tenido tan mala fama esta energía en cuanto al costo y el desarrollo para las personas, para nosotros, para el público en general? Porque cuando se habla de ello, dice, inventan mucho, hacen mucho, pero que cada día nos cuesta más. Y yo creo que la intención de los grandes científicos, ejemplo, felicidades, me siento orgulloso de usted, que ¿por qué no se aprovecha eso más y nos llega más a nosotros? Bueno, pues la razón de la mala fama de la energía fotovoltaica en España, yo creo, bueno, primero, ni siquiera los que trabajamos en eso creíamos que se podía llegar a estos precios tan bajos tan deprisa. Esto ha sido algo que lo han hecho los chinos son los que han abaratado y no sabemos muy bien cómo. Creo que es el efecto de plantas, o sea, de fábricas enormes. Pero hay que estudiar, pero desde luego ciertamente la economía china hay que estudiarla, porque no me cabe la menor duda que ese es el futuro. O sea, quiero decir, el mundo occidental va a dejar de liderar y va a empezar a liderar Asia. Y eso tenemos que estudiar a qué se debe, no debemos tomárnoslo a broma. China es un país comunista
donde hay unos sistemas, por ejemplo, si comparamos China y la India, a China le va mucho mejor que a la India. Son dos países muy grandes. ¿Qué es lo que pasa? Yo no digo, ni mucho menos, ni me gustaría que el comunismo sea un buen sistema, pero a lo mejor un sistema con cierta, digamos, reducción de igualdad no es malo. La mayor igualdad, bueno, no sé, no voy a seguir. No, quiero decir que en la prehistoria, pero es que no es verdad lo que iba a decir, por lo tanto no lo digo. Me lo creía, pero me dijo el otro día un colega que no era verdad. Que en la prehistoria todo era muy democrático y todo eran cazadores, recolectores, pero que luego se fue, las civilizaciones, digamos, se basaron en la religión y, bueno, en crear estructuras desiguales. Lo que pasa es que me dijo este amigo que no era verdad, que también eran las sociedades estas eran muy cabronas también, las sociedades de cazadores recolectores. Bueno, entonces, ¿por qué se ha producido esto? Bueno, yo es que creo que es cierto que las energías tradicionales son necesarias y están muy asustadas. Porque ellos saben que las energías más baratas ya no son ellos, son las energías renovables. Lo que pasa es que las energías renovables tienen hoy día un problema, y es que no son, que cuando hace sol funcionan y cuando no hace sol no funcionan, y entonces necesitamos un sistema que sea dispatchable, o sea, lo que se dice despachable, o sea, y entonces la mejor acumulación que hay es en la de los combustibles, y esa es la que, digamos, hace que las compañías estas funcionen así. Entonces va a hacer falta siempre, bueno, va a hacer falta siempre no, por un tiempo grande va a hacer falta compañías eléctricas. Y entonces, como las cosas se hacen como lo hacen los seres humanos, que es pegándose unos con otros, pues los de las renovables se pegaban con los de las con los de las tradicionales, y los de las tradicionales decían pues una serie de mentiras respecto a que respecto a lo malos que eran los de las renovables. Y entonces se pagó dinero a la prensa, ciertamente, o sea, estoy seguro que se compró la prensa para hacer que las renovables tuvieran mala reputación y evitar que siguieran creciendo, porque en España ha pasado una cosa muy grave, y es que hace como 20 años el gobierno apoyó mucho los ciclos combinados, y entonces empezaron a hacer ciclos combinados pensando en una producción de no me acuerdo cuánto, pero 5.000 horas al año o algo por el estilo, y con las renovables se quedaron en 3.000, con lo cual ya los ciclos combinados no eran rentables, y entonces el problema es que es cierto que las renovables, con las subvenciones que tuvieron, pusieron en peligro las tradicionales. Por lo tanto, hay una lógica era defensa propia, era una operación de defensa propia. Pero es lástima que sea basada en la mentira. Bueno, eso es lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias, profesor. Yo quisiera preguntarle, una pregunta muy sencilla, dentro de las que se han planteado, digamos, doméstica, por decirlo de alguna forma. Y es, ¿por qué no tenemos aún el autoconsumo? ¿No nos sentiríamos más españoles si eso se llevara adelante? No lo sé. Quiero decir, ya he dicho que Perdón, lo he dicho mal. El autoconsumo no, el balance neto. Sí. No, sí, sé lo que quiere decir. Lo he entendido. Y lo del impuesto solar y todo lo demás, ¿no? Bueno, yo creo que eso ya he explicado, ya he dicho, y no voy a dar una opinión, ya he dicho que debido al elevado precio que nos cobran por la electricidad,
la energía del autoconsumo no es la más barata de las fotovoltaicas, es bastante cara, pero así todo, y es bastante cara por la forma de mercado, o sea, porque son instalaciones pequeñas, entonces la instalación pequeña la lleva un señor que es el instalador. Ese instalador hace pocas instalaciones, entonces ese señor tiene que darle de comer a su familia con las instalaciones que hace. Entonces va subiendo, subiendo. Es lo mismo que cuando dicen cuánto valen las lechugas en el campo y cuánto valen las lechugas en el mercado. Pues es lo mismo, o sea, el recorrido comercial es muy caro para ese tipo de instalaciones. Por otra parte, hay que hacer un diseño a lo mejor en cada casa, etcétera. O sea, es muy caro el hacer eso. Por lo tanto, pero vamos, yo creo que está justificado, porque yo personalmente creo que está justificado. No es la solución, pero creo que es bueno que haya esa opción, porque seguramente será una opción minoritaria siempre, no será muy gravosa económicamente y produciría autoestima, como usted dice. Buenas tardes. Yo le voy a contar una anécdota, si me permite. Yo soy profesora en el ciclo de energías renovables, concretamente energía solar fotovoltaica, y colaboramos, bueno, solemos venir a las charlas de la cátedra. Y yo les mandé a los chicos el correo electrónico, pero justo había coincidido que, y no creo en las casualidades, que 2 días antes, comenzando en el inicio de curso, les pongo un documental que publicaron el año pasado, en octubre del 2017, que usted es el principal protagonista, que se llama Revolución Solar, ¿puede ser? Sí, puede ser, no sé, sí. Sí, justo coincidiendo con que el lunes, bueno, pues yo le pregunté ¿qué noticia traéis hoy? Porque claro, justo había estado todo revolucionado con el tema de la derogación del impuesto y ellos me dijeron pues que se ha derogado el impuesto y tal. Pero pusimos el vídeo y nos quedamos con que lo importante no era lo que estaba por venir, sino que lo importante es que en España se podía sacar pecho porque personas como usted en el 74 se envalentonaron y han hecho todo lo que usted ha hecho, que es por lo que saca pecho. Y entonces, claro, yo... este alumno que está sentado aquí al lado mío me dice: María, ¿tú te has fijado que el ponente de mañana es Alberto Luque? Y yo, Antonio Luque. Y yo digo, no había, no me encajaba tan gran ponencia, o sea, persona tan reconocida de la fotovoltaica aquí tan cerca de lo nuestro, y creía que no iba a ser, o sea, que no. Entonces estamos como que un poquito alucinados de haber tenido tan cerca a una persona tan importante en el sector fotovoltaico. Me tiembla la mano solo de decírselo. Por ahí hay algunos chicos que han venido a verle, así que si nos deja, luego nos gustaría sacarnos una foto con usted. Y nada, que gracias por haber sacado pecho y por haber hecho tanto por la fotovoltaica en España. Bueno, yo no me siento tan importante como usted sí, piensa que soy. pero es que es cierto lo que usted decía antes. Al final se parece que si yo les tengo que contar a ellos cuál ha sido la historia de la fotovoltaica, no me tengo que ir a otro país, si lo tengo aquí. No, cierto. Aquí hemos hecho más que en muchísimos países. De todas formas, bueno, ahora voy a hacer publicidad bueno, estaba haciendo publicidad todo el día, pero ahora voy a hacer publicidad. Miren, si alguien se interesa por mi historia, yo he escrito unas memorias y se pueden comprar en Amazon, valen 20 euros o algo por el estilo. Se pueden, bueno, o 5 euros o algo así si se compran en libro electrónico, y están en Amazon, y cuento todas estas cosas y otras muchas, como es lógico, ¿no? De manera que al que le haya gustado mi cuento, pues se pueden comprar esas cosas. Yo creo que está escrito, se puede leer a pedazos. Es decir, uno puede leer un pedazo, si resulta muy complicado porque sea muy técnico para personas que no sean técnicas, pues se puede saltar, se puede leer a pedazos. De manera que se lo comento. Y luego, si me permite una pregunta, entonces, volviendo al tema del autoconsumo y del balance neto, en esa progresión que se veía que la fotovoltaica iba a subir, ¿usted no cree que en esa distribución está la fotovoltaica en la gran planta? ¿No se contempla ahí el autoconsumo? O sea, yo personalmente, no, yo no tengo ningún peso político, o sea que eso quiero decir... No, me refiero que en esa progresión, ¿no? En el aumento que se va a tener la en el aumento que se ve que va a tener la fotovoltaica, ahí estamos hablando de gran planta. Bueno, yo creo que están hablando de todo. De todo. Sí, y no sabría distinguir. Yo personalmente creo que lo que tiene más futuro es la gran planta.
en primer lugar, ¿por dónde se está haciendo esto? Esto se está haciendo en China, en Arabia Saudí, en no sé qué, en China y en Arabia Saudí. El problema que tienen es 3.000 millones, o sea, es que son 1.600 o 1.800 o lo que sean millones de chinos, y lo que tienen que darle es electricidad a los muchos que hay sin electricidad, y no se andarán con virguerías de... O sea, lo que usted cuenta es una cosa de ricos. O sea, tener un chalet, una casa, que tiene que ser un chalet para que tenga sitio para el fotovoltaico y tal, pues es una cosa de ricos y de países desarrollados. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacerle una, porque no ha comentado nada del tema de la acumulación, y Sí. yo creo que es un tema súper interesante, más que nada para de cara al futuro. Sí, bueno, yo tengo una... Sí, no es la cosa hecha, pero en parte no es para centrarme en los 50 minutos. Pero, bueno, en la mayor parte. Lo tenía en la primera... Hemos creado una industria, una empresa entre 4 profesores. Yo estoy jubilado ya, y es dedicada a la acumulación en silicio fundido. O sea, la idea básica es fundir silicio. El silicio es muy barato, el silicio metalúrgico, que es el que aquí hace falta, vale 1 kilo, bueno, 1,5 euros por kilo. Eso es más barato que casi cualquier cosa que uno compre en el supermercado, y entonces es muy barato y tiene una capacidad calorífica inmensa, y hay muchísimo silicio. Entonces, la cuestión es cómo recuperarlo. Entonces, para recuperarlo, lo que hay que hacer es recuperarlo con células fotovoltaicas, porque por lo que no se ha usado nunca este medio de acumulación es porque cómo se puede utilizar una cosa que funde, el silicio fundido funde a 1410 grados. Entonces, ¿cómo recuperar todo eso? Bueno, pues la recuperación es muy difícil, y a no ser que se utilicen células que utilicen precisamente la radiación. Y entonces eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando hacer con células que se llaman termofotovoltaicas, que han de reenviar toda la energía que no, bueno, idealmente toda la energía que no convierten en electricidad la han de reenviar a de donde la han sacado, de manera que de esa manera no se gasta apenas energía, y bueno, es una manera de acumular. Y entonces estamos en la empresa, lo que estamos ahora mismo es inventando cosas para, todavía lo único que hacemos es inventar cosas para cuando tengamos una cantidad de inventos suficientemente atractiva, entonces intentar ir a pedir dinero a alguien para que nos dé dinero para hacer realizar un prototipo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Vale, pues... Sí. Hola, buenas tardes, don Antonio. Como ha dicho mi profesora, pues soy estudiante de la 5ª promoción de energías renovables, y la anécdota ha sido esa, que antes de ayer estábamos viendo un documental sobre usted y luego nos damos cuenta que viene a dar una ponencia, así que me ha parecido una oportunidad única, un privilegio para hacerle esta pregunta. Muchos de nosotros acabamos este año y vamos a tener que hacer algún proyecto. Algunos optarán por la eólica, otros optarán por la fotovoltaica. Entonces, me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿qué consejo nos daría de cara al mercado laboral o de cara al proyecto que vayamos a hacer, aquellos que lo hagan relacionado con la fotovoltaica? Bueno, a mí también, quiero decir, ahora mismo la más barata es la eólica, no tengo nada, es poquito más barata, pero es más barata, o sea que siempre que se pueda, o sea, yo no tengo, ustedes deben intentar ir a donde mejor se vayan a ganar la vida, como es lógico, y más se diviertan. La fotovoltaica en España ahora está, bueno, las dos están un poco de capa caída. Pero es lógico, o sea, España no necesita instalaciones nuevas de energía, hay que irse. O sea, en España lo que sí hay es muchos españoles trabajando en el mundo entero en estas cosas de energía, porque España fue el primer país que aprendió a hacer esto. Y hay muchos extranjeros, mucha gente en el extranjero. Y ustedes, pues, no sé, váyanse a donde haya mercado.
Pero bueno, también en España se puede. O sea, yo creo que está volviendo. O sea, la gente se está dando cuenta, o sea, los empresarios estos que decidieron que todo esto era muy malo, se están dando cuenta que esto va. O sea, ya hay los periódicos españoles económicos dicen que esto va. O sea, esto ya no es una quimera. O sea que pudimos haber sido primeros. Yo creo que el éxito de las escuelas de negocios españolas, que es muy bueno, o sea, saben que son de las mejores del mundo, de las escuelas de negocios españolas, es que ellos no quieren, que las empresas españolas importantes no se atreven a ser primeras. Quieren ser segundas muy buenas, pero no primeras. Lo de abrir un mercado les viene grande. Y probablemente las escuelas de negocio les dicen que esto es lo que hay que ser, que no hay que ser muy inventivo, que los inventos te van a venir a las manos y que tú los puedes sacar dinero de eso. Es lo que creo que dicen. Sin embargo, creo que la realidad está en otro camino. Es decir, yo creo que los países importantes, seguros de sí mismos, que hacen cosas grandes, que tienen un bienestar grande, son aquellos que quieren ser primeros y tienen mayores ambiciones. O sea, yo creo que están equivocados, pero creo que es lo que dicen. Pues bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida la charla. Muchas gracias.